La filosofía de la naturaleza en la enseñanza de Gurdjieff, parte 4. Estudio de Basarab Nicolescu. La naturaleza, la unidad en la diversidad. Para Gurdjieff, Dios creó el mundo por obligación. Y dice: si nuestra eternidad creó el mundo tal como existe hoy, fue porque se vio obligado a ello. Un día, nuestro Creador Todopoderoso constató que, de manera casi imperceptible pero regular, el sol absoluto en el cual existía con sus querubines y serafines disminuía de volumen. La causa de esa disminución gradual del volumen del sol absoluto era simplemente Jeropas, es decir, el curso mismo del tiempo. Relatos de Belcebú a su nieto, tomo 2. Tal afirmación podría parecer, a primera vista, una manifestación del célebre humor gurdjieffiano. Pero el papel atribuido al tiempo intriga y nos hace pensar en una idea similar que aparece en la cosmología de Jacob Böhm, 1575-1624. En Böhm, Dios también crea el universo por obligación, la del deseo imperioso de conocerse a sí mismo. De esta manera muere a sí mismo para nacer, al someterse al ciclo del tiempo. El nacimiento de Dios es un aspecto fundamental en la doctrina de Böhm. Un número importante de semejanzas puede encontrarse entre la filosofía de Gurdjieff y la de Böhm, la ley de 3 y la ley de 7, como base de sus cosmologías, el papel de la discontinuidad, el intercambio universal de sustancias, la naturaleza viviente, etc. En Gurdjieff, como en Böhm, hay dos acepciones de la palabra naturaleza. Una, naturaleza de la criatura, y una, naturaleza divina. La noción de naturaleza, que engloba tanto la naturaleza divina como la naturaleza de la criatura, se refiere a la interacción entre todos los niveles de realidad. Y finalmente, en Gurdjieff, como en Böhm, materialismo y espiritualismo son dos facetas de una sola y misma realidad. Es sorprendente, entre los libros y estudios innumerables consagrados a la enseñanza de Gurdjieff, sobre todo en la lengua inglesa, que nadie haya estudiado estas semejanzas. No queremos sugerir en absoluto que Gurdjieff haya tomado como fuente de inspiración la obra de Böhm. Sus filosofías de la naturaleza son netamente diferentes, y hay diferencia incluso en sus semejanzas. Por ejemplo, en el funcionamiento dinámico de la ley de 3 y la ley de 7. Pero lo que queremos subrayar aquí es la persistencia, a través de los siglos, de ciertas ideas fundamentales en las diferentes filosofías de la naturaleza. Hecho que nos parece capital considerar hoy en día, dado que el mundo está en búsqueda de una nueva filosofía de la naturaleza, en armonía con los descubrimientos de la ciencia moderna. Había, pues, que salvar al mundo divino de la acción del tiempo. Así fue creado el universo, un eslabonamiento indefinido de sistemas vinculados por la interdependencia universal y que escapa así de la acción del tiempo. Gurdjieff llama esta interdependencia universal el grandísimo trogo autodemócrata cósmico, nuestro infalible salvador de la acción conforme a las leyes del despiadado Jeropas, o
proceso cósmico trogo-autoegocrático, para que se opere el intercambio de sustancias o la nutrición recíproca de todo cuanto existe, para detener en el sol absoluto la acción del grandísimo despiadado Jeropas. Punto A. El proceso trogo-autoegocrático y el bootstrap. El principio de interdependencia universal, es cierto, no es exclusivo de la enseñanza de Gurdjieff. Aparece en muchas enseñanzas tradicionales, pero su realización efectiva es en Gurdjieff de una indiscutible originalidad. Una no separabilidad generalizada caracteriza al universo de Gurdjieff. Todo depende de todo. Todo está relacionado, no hay nada separado. Los sistemas en diferentes niveles tienen su propia autonomía, pero según la terminología de Gurdjieff, el absoluto no intervino directamente más que en la creación del primer cosmos. Los otros cosmos se autoorganizan libremente, sometiéndose, no obstante, a la ley de 3 y a la ley de 7. Así, la diversidad dentro de la unidad está asegurada. Por otra parte, la interacción entre los diferentes cosmos por el intercambio universal de sustancias, energías, asegura la unidad dentro de la diversidad. La vida misma aparece no como accidente, sino como una necesidad en este universo de interdependencia universal. Ese sabio, Atarnaj, emitía la hipótesis siguiente. Según todas las probabilidades, reina en el mundo una ley de sostén recíproco de todo cuanto existe. Y con toda evidencia, nuestra vida, también ella, sirve para sostener algo grande o pequeño en el mundo. El universo de Gurdjieff no es un universo estático, sino un universo en perpetuo movimiento y cambio. No solamente en el plano físico, sino también en el plano biológico y en el psíquico. La evolución y la involución actúan perpetuamente en los diferentes mundos. Y cuando se conoce el número importante de materias diferentes caracterizadas por diferentes grados de materialidad, se comprende el papel esencial del intercambio universal de sustancias en la evolución y la involución. Dice en Belcebú, por otra parte, gracias a estos procesos de evolución y de involución propios del Heptaparaparshinok sagrado, comenzaron a cristalizarse y a descristalizarse en la presencia de todas las concentraciones cósmicas, pequeñas o grandes, toda clase de sustancias cósmicas definidas que tienen propiedades subjetivas específicas y que la ciencia objetiva designa como elementos activos. Y los resultados de la evolución y de la involución de esos elementos activos, al realizar el proceso trogo-autoegocrático de existencia por la nutrición y el sostén recíproco de todas las cosas en el universo, constituyeron en su conjunto el proceso cósmico general Irán-Irán-Come, o como ya te he dicho, lo que la ciencia objetiva llama intercambio universal de sustancias. Belcebú, tomo 2. El proceso trogo-autoegocrático de Gurdjieff presenta un isomorfismo notable con el principio del bootstrap, formulado en la física de las partículas en 1960 por el físico norteamericano Geoffrey Chew. La palabra misma
bootstrap es intraducible al español. En efecto, bootstrap, literalmente tirilla o trabilla, implica también alzarse a sí mismo jalando sus propias tirillas. La expresión española más cercana sería la de autoconsistencia. La teoría del bootstrap apareció como reacción natural al realismo clásico y la idea, a él asociada, de la necesidad de ecuaciones de movimiento en el espacio-tiempo. Al proponer la renuncia radical a toda ecuación de movimiento, la teoría del bootstrap implica la ausencia de todo, entre comillas, ladrillo fundamental de la realidad física. Según el bootstrap, la partícula cuántica tiene 3 roles diferentes. 1. Un rol de constituyente de los conjuntos compuestos. 2. Un rol de mediador de la fuerza responsable de la cohesión del conjunto compuesto. Y 3. Un rol de sistema compuesto. Así que en el bootstrap la parte aparece al mismo tiempo que el todo. Lo que es puesto en duda en la teoría del bootstrap es la noción misma de identidad de una partícula. Ha sido sustituida por la noción de relación entre acontecimientos. Son las relaciones entre los acontecimientos las que son responsables de la aparición de lo que se llama partícula. No hay un objeto en sí que posea una identidad propia que pueda ser definida de una manera separada o distinta de las otras partículas. Una partícula es lo que es porque todas las otras partículas existen a la vez. Los atributos de una entidad física determinada son los resultados de las interacciones con todas las demás partículas. Según el bootstrap, hay verdaderamente una suerte de ley de sostén recíproco, entre comillas, de todas las partículas cuánticas. De esta manera, como en el proceso trogo-autoegocrático, un sistema es lo que es porque todos los otros sistemas existen a la vez. El papel de la autoconsistencia en la construcción de la realidad es subrayar una autoconsistencia que asegura la coherencia del todo. Hay diferentes grados de generalidad en la formulación del principio del bootstrap. Así, el físico inglés Paul Davies no duda en hablar de un bootstrap cósmico. Bajo esta forma general, el bootstrap trata de responder a la pregunta: ¿cómo funciona el universo? Es una especie de máquina, por cierto, maravillosa, pero no por eso menos máquina, constituida por sistemas prácticamente independientes, vinculados entre ellos mecánicamente. O bien existe una unidad subyacente asegurada por una inteligencia dinámica en permanente evolución, obrando en cada nivel de la naturaleza. Un nivel de la naturaleza es lo que es porque todos los niveles existen a la vez. Hay leyes que atraviesan todos los niveles de la naturaleza, las partículas, los átomos, los planetas, etc. Leyes invariables, pero que sin embargo, como pensaba Gurdjieff, producen efectos diferentes según el nivel donde actúan. Dicho de otra manera, hay una especie de
entre comillas, nutrición recíproca o de sostén recíproco entre los diferentes niveles de la naturaleza, o bien el universo es una máquina triste, donde cada nivel está destinado a la destrucción y a la muerte por el crecimiento continuo del desorden, de la entropía. Un universo parece capaz de autocrearse y de autoorganizarse sin ninguna intervención externa. Es justamente el conjunto de los procesos de autocreación y de autoorganización del universo el que ha sido bautizado bootstrap cósmico por Paul Davies. El universo se llena a sí mismo, exclusivamente desde el interior de su propia naturaleza física, con toda la energía necesaria para crear y animar la materia, canalizando así su propio origen explosivo. Este es el bootstrap cósmico. Le debemos nuestra propia existencia a su poder asombroso. Nos parece evidente que la autocreación y la autoorganización no tienen sentido más que en un universo constituido por un encadenamiento infinito de los sistemas regidos por la interdependencia universal, la unidad en la diversidad y la diversidad por la unidad condicionan la autocreación y la autoorganización. De otra manera, solo la ley del accidente puede actuar. Además, es lógicamente concebible postular una forma aún más general del principio del bootstrap que incluiría el mundo cuántico, el mundo macrofísico, el universo, la vida, la conciencia. Bajo esta forma muy general, el principio del bootstrap reviste, en el estado actual del conocimiento, un carácter no científico. Cualquiera sea el destino de la teoría del bootstrap en la física de las partículas, teoría reinante en el decenio 1960-1970, pero actualmente reemplazada por la teoría cuántica de los campos, su interés metodológico y epistemológico sigue siendo considerable. Más que un nuevo tema en la física, se trata más bien de un símbolo que determina el surgimiento de la visión de la unidad del mundo. Este símbolo, aunque permanece preciso, es inagotable. Su riqueza incluye la manifestación en el campo de los sistemas naturales. En efecto, existe un bootstrap total, que constituye una visión del mundo, y un bootstrap parcial, que corresponde a una teoría científica. Uno sin el otro es pobre y, a lo sumo, estéril. El doble aspecto de símbolo y de noción científica del principio del bootstrap explica por qué permite un acercamiento profundo entre la ciencia y la filosofía de la naturaleza. Continuará.